las cuentas que se están solicitando que necesitan más explicación. Y entonces habría que también ordenar como comisión, mire, se necesitan estas explicaciones o estas convocatorias a ministros, etcétera. Pero hay otras, y aquí voy a referirme a ellas, que como que se explican por sí solas y que nosotros incluso hicimos público nuestro apoyo. Y voy a comenzar por los fondos para los alcaldes. Este es un tema que todos hemos declarado estar a favor. ¿Qué es lo que se tiene que venir a explicar para los 75 millones que van para los alcaldes? ¿Qué es lo que se tendría que venir a explicar? Si esto es en virtud de la disposición que nosotros mismos logramos como asamblea, de que el 30% de esos 2.000 millones iba a ser fondos que iban a ir a los gobiernos locales a efecto de que ellos pudieran tener recursos para enfrentar las crisis por el COVID y luego por las tormentas. Quizás hasta valdría la pena considerar ciertos elementos en ese decreto, porque los alcaldes ahorita se les están dando tantos recursos sin destinarlos específicamente para actividades o para inversión. Estos son fondos que provienen de préstamos, valdría la pena garantizar que eso vaya exclusivamente a inversión pública y no a gasto corriente. Si no lo decimos, el día de mañana también ahí vamos a estar creando un posible despilfarro de estos fondos que se adquieren por préstamo. Otra partida o otra cuenta que nosotros no le veríamos problemas, porque hasta la saciedad se habló de eso en la última plenaria, fue los fondos para los veteranos. ¿Y qué explicación vamos a pedir para decir que vamos a aprobar 12 millones? Si el alegato incluso es que se necesitan más millones. Entonces, en este momento, al menos de parte nuestra, y lo repito como PDN, nosotros no vemos y por qué retrasar los 12 millones para veteranos que todos hemos dicho que estábamos de acuerdo, porque incluso se necesitan más recursos. Luego viene lo que se refiere a la contrapartida de Fomilenio. Yo sé que pueden haber ahí dudas de tecnicismos, pero esto es una deuda del Estado salvadoreño. Los fondos que vinieron de parte de Fomilenio se han invertido en infraestructura en el territorio, en el país. Los que no hemos cumplido somos nosotros como Estado salvadoreño de decirle, mire, gracias por su ayuda y aquí está el dinero que nosotros como salvadoreños vamos a poner. Que no existe en el presupuesto ordinario, pues es que aquí no existen muchas cosas que son las que nosotros acompañamos que se investigue. Pero ahorita honrar la deuda de los fondos de contrapartida no debería de tener atraso ni mayor discusión. Y estamos hablando allí de 55 millones. Si sumamos de entrada 75 de gobiernos municipales, 55 de Fomilenio y 12 de los veteranos y excombatientes, solo ahí tenemos 142 millones de los 250, que es un paso que se puede dar. Y yo puedo poner a consideración, porque no le veo también mayores consultas, el famoso Hospital El Salvador con 30 millones. Entonces estaríamos logrando, por ejemplo, dar un paso inicial sobre eso que tiene bastante claridad y requerir ordenadamente todas las consultas por sobre los otros fondos, que como muy bien lo detallaba el diputado Baquerano, se necesita en muchos de estos casos que vengan los titulares de los ramos correspondientes para que tengamos una mejor comprensión de qué es lo que se busca hacer con esos fondos. Entonces, ¿por qué razón nosotros hacemos esta, dijéramos, petición o propuesta? Porque estamos acompañando que logremos poner a la fecha todo lo que se está invirtiendo, ordenarlo, hacer mejoras en los controles, en la fiscalización, en la veeduría, etc. Pero eso es referido a lo que ya se ejecutó. Ahora tendríamos que decir, bueno,
No podemos detener la marcha del Estado, hay que avanzar con algo, avancemos con lo que conocemos y que está incluso requerido por nosotros mismos en las plenarias últimas antes de la vacación. Y ahí estoy poniendo dos momentos diferentes. Obtener ahora un favorable parcial a esas asignaciones y quedar con todo lo demás ya con un procedimiento claro para decir si esta comisión se va a reunir una vez a la semana o si procuramos tener un programa de avance más, dijéramos, más periódico, teniendo reuniones de esta Comisión de Hacienda para dentro de esta semana ver si es posible que vengan los funcionarios. Alguien me puede decir, mire, es que ellos no vienen por regla general. Será problema y responsabilidad de ellos, pero no de la Asamblea, de retener o de entorpecer la obtención de estos recursos, que la misma Asamblea ya ratificó, como se dice. Entonces, nosotros quisiéramos, presidente, dejar muy claramente nuestra disposición y respaldar todo ese listado de actividades que propone Arena a través del diputado Aquerano. Nos sumamos a ese esfuerzo, hay que tener, ojalá podamos tener mejor presentación de todo lo que la Comisión de Hacienda Especial de Presupuesto está aprobando, pero a la par ver hacia adelante con lo que viene y particularmente referido a esta solicitud de incorporación al presupuesto de los fondos que van para gobiernos municipales, para contrapartida de Fomilenio, para veteranos y excombatientes y para Hospital El Salvador. Lo demás sí entraría entonces pues en un esfuerzo de consultas técnicas con los diferentes ramos de la administración pública. Gracias, presidente y colegas diputados. Gracias, diputado Francisco Merino. Diputado Guillermo Gallegos, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo, francamente, lo que yo veo es una clara postura de oposición en no querer avanzar en un tema tan importante para el país, que es la designación de fondos a instituciones, organizaciones que han venido solicitándolo desde hace muchos días. Le hemos destinado una gran cantidad de dinero a los alcaldes, pero nadie se preocupa, hasta hoy que lo ha mencionado el licenciado Merino, que yo lo quería decir, nadie se preocupa por investigar o escudriñar o auditar todos esos fondos que han entrado a la alcaldía. Y yo sé de casos de alcaldes que han ocupado dinero no solamente para lo que deberían, que es lícito, sino cosas ilícitas. Pero eso, bueno, la Corte se encargará. Y hablo por Arena y el FMLN, que tienen más de 212 alcaldes. Eso también debería de interesarles. Eso sería importante que también lo pudieran sugerir. Y con esto no quiero decir que me opongo a toda manera de transparencia que se pueda hacer en los fondos públicos con respecto a las asignaciones que se hacen o las aprobaciones que se han hecho al gobierno central. Yo estaba muy esperanzado que este día nosotros íbamos a lograr esas asignaciones importantes. De hecho, para mí el señor ministro las ha hecho muy bien y las ha planteado ya, como se le había solicitado. Pero desde que comencé a escuchar y a leer noticias de posturas que para mí son más que estrategias políticas de oposición a que el gobierno pueda seguir implementando proyectos y programas, son estrategias para quererlo entorpecer en su trabajo. Pero aquí viene bien detallado
Aquí bien viene detallado las asignaciones que nosotros pedimos. El licenciado Merino ha hecho una partición muy importante. Hay cosas que ya se hicieron, pero hay cosas que aún faltan y son las que urgen. Y voy a comenzar por las que quizás les deben más interesar a ustedes, los alcaldes. Son 75 millones de dólares para los alcaldes. Y aquí viene detallado. A nosotros nos interesa, también tenemos 26 alcaldes y nos están solicitando, pero les debería de interesar más a ustedes. Los veteranos de la Fuerza Armada y del FMLN. Son 12 millones de dólares que aquí vienen asignados. Lo de Fomilenio, que es otra cosa importante para el país. El Hospital El Salvador, vienen hasta detalladas las plazas que se van a contratar en la designación que manda el señor ministro. Agricultura, ese es un presupuesto ya ejecutado y el señor ministro mandó el informe en su momento, pero ahí incluye los viveristas, cafetaleros, etcétera, etcétera. Entonces, yo creería que viene también la asignación presupuestaria para el ramo de gobernación. Viene la línea de trabajo, viene prácticamente todo lo que se había solicitado. Yo pensaría que no debería de haber más demora con solicitudes que vengan los ministros, solicitudes de información, pero igual nosotros pues únicamente, como lo he dicho, somos 10 votos, sabemos de la mayoría que pueda tener Arena y el FMLN, y no nos queda más pues que expresar lo que pensamos y lo que creemos que está pasando, que todo se resume a una estrategia política para entorpecer que el gobierno pueda utilizar estos fondos en tanta necesidad que se tiene en el país, tanta necesidad. Yo realmente no compartiría, aunque es una solución la que ha planteado el licenciado Merino, porque lo que va a suceder es que van a aprobar lo que les interesa, lo que les conviene, y lo que falta también, pero que le interesa al gobierno, y lo que quede, eso jamás lo van a aprobar. Porque no van a querer que llegue el dinero al hospital, que llegue el dinero a Hacienda, que llegue el dinero a lo demás que viene destinado de esta parte de 250 millones de dólares. No olvidemos también, aunque no está aquí en la agenda, el presidente de la comisión, el préstamo de salud, que ese ya teníamos listo para aprobarlo, pero misteriosamente ya no hubieron votos, ya nadie quiso, sí, se fue Arena, ya nosotros ahí estábamos con usted a la par, entonces ya nadie quiso votar realmente. Entonces ese préstamo está también y tiene un destino que es salud. Así es que nuestra postura es lamentar las decisiones que con este día parecen prácticamente de no querer darle seguimiento. Yo le agradezco al presidente Ponce, que no está, pero él ha cumplido ya. Él cumplió con convocar la plenaria, distribuir las piezas de correspondencia, y hoy va a ser responsabilidad de esta comisión, pero principalmente de Arena y del FMLN, que son, pues, como digo, las fuerzas mayoritarias. Los 10 votos gana están listos. Nosotros aprobaríamos esta designación de fondos que se ha hecho por parte del señor ministro hoy mismo, si fuera necesario. Bueno, es necesario, pero si fuera posible, si tuviéramos los votos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gallegos. Tiene la palabra la señora diputada Margarita Escobar. Muchas gracias, señor presidente. Pueblo salvadoreño que debe estar muy atento, como lo ha estado en los últimos días, a la discusión de su dinero
Quisiera hacer algunas reflexiones. En primer lugar, el impacto económico y social que ha tenido la pandemia a nivel global es evidente y no es nada halagador ni promisorio. Se han desplomado los índices económicos, se han desplomado las transacciones comerciales, se han caído las exportaciones, se generan grandes déficits comerciales, el producto mundial caerá a niveles nunca vistos. El Salvador no es la excepción. En El Salvador ha sucedido exactamente lo mismo. El Banco de Reserva, en su informe titulado Situación de la Economía Salvadoreña, revisado en junio del 2020, nos advierte que las proyecciones consideran una serie de supuestos, y es que El Salvador caerá -8 a -9 puntos en su economía. Y esto es grave. Esto es gravísimo porque además que cae la economía, obviamente baja la recaudación. Y lo más importante es que los salvadoreños pierden su empleo, pierden su trabajo, pierden el acceso a programas. Y nos dice el Banco Central de Reserva que la contracción económica mundial afectará a El Salvador. Claro, que las medidas de confinamiento de la población salvadoreña afectó la producción nacional y por tanto la capacidad de exportación e importación en El Salvador, que han habido importantes reducción de remesas. Perdón, Margarita, por el tiempo de lo que vamos a hacer. Señor presidente, por el tiempo, este es el dinero del pueblo salvadoreño, sí, y estamos hablando de 3.000 millones de dólares. No estamos hablando de 250, no, solo le quería pedir era de que señor, las condiciones que tenía, porque tengo 4 más. Y entonces... Pero si la Comisión de Hacienda no tiene el tiempo para deliberar como se debe, suspendamos y usted no vuelve a convocar, señor presidente. No, correcto, pero hablemos lo que realmente está pidiendo. Lo que realmente está pidiendo el pueblo es que se le diga cuánto se ha gastado y cómo se ha gastado el último centavo. No solo es de entregar 3.000 millones sin que se rindan cuentas o que trasciendan aplaudidamente posibles actos de corrupción. Como ha habido en el pasado. Esta comisión tiene la obligación de entrar a fondo, señor presidente. Sinceramente, yo creo que no podemos seguir con matices y pinturas, porque después la gente, la que nos está viendo, no logra comprender de lo que se trata. Y aquí podemos venir alegremente a echarnos las culpas políticas, que en el pasado, que en el presente, que vos, que este partido, que tu alcalde. No. Lo que tenemos es que aclararle a la gente cómo se va a usar su dinero. Y si el Banco Central de Reserva nos está alertando que es necesario cubrir estas brechas con recursos adicionales para tratar de evitar la catástrofe, en primer lugar quiero decirle que eso es precisamente lo que hizo esta Asamblea Legislativa. Arena dio sus votos para aprobar el decreto 608 que tiene que ver con la autorización al órgano ejecutivo para la obtención de hasta 2.000 millones de dólares. Decreto 608. Pero este por ninguna razón o motivo es un cheque en blanco. Estos 2.000 millones de dólares, dice el mismo decreto, pueden ser obtenidos a través de la emisión de títulos valores de crédito, por medio de la contratación de créditos por el citado monto
o por una combinación de ambas opciones. Muy bien, esto es lo que ha hecho el gobierno. Hasta ahí vamos bien. Hasta aquí pueden ver que no hay ninguna obstrucción política de nada, sino de la sensibilización que los salvadoreños necesitan, salvatajes, puentes. Pero es nuestra responsabilidad asegurarnos que este salvataje llegue a las empresas, llegue a los salvadoreños. Este fondo, este decreto también nos dice que esto se destinará a financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica. Este decreto nos pone las condiciones si acaso se opte por la alternativa de suscribir contratos de préstamo y nos dice cuánto y cómo y los años, etc. Este decreto también nos dice que se faculta al Ministerio de Hacienda para que por medio de su ministro o de su funcionario que él designe gestione la obtención de un crédito puente, el cual será cubierto o cancelado efectivamente en el momento de la colocación de los títulos valores. Y este mismo decreto crea un comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica encargada de la dirección y supervisión de todas las actividades de este fondo, de 2.000 millones de dólares. Y este mismo decreto, por medio del cual la Asamblea Legislativa actúa consciente de la problemática social de la gente, también se asegura que estos fondos no van a ser mal utilizados. Y por eso este comité tendría como funciones verificar y establecer los mecanismos de auditoría y gestión financiera y administrativa para la ejecución de los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa. Ninguna información relacionada a la formulación y ejecución del presupuesto extraordinario relacionado en esta ley podrá declararse reservada y generar una plataforma web para consignar su información. Se deben rendir informes mensuales, periódicos a la Asamblea Legislativa sobre la implementación y ejecución de este decreto, con el propósito de garantizar la transparencia y el control legislativo cuando corresponda. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Contrario a otros préstamos, Arena propuso que para la ejecución efectiva de estos recursos no solo fueran 2 vueltas de 56 votos, sino 3 vueltas en la Asamblea Legislativa de 56 votos. El domingo ratificamos el préstamo de 250 millones con el BID, es decir, la segunda vuelta. Pero hoy, que estamos en la tercera, hoy es cuando, al momento de asignarlo al presupuesto, debe operar lo estipulado en materia de transparencia y medidas anticorrupción, tanto del decreto 608 como el decreto que aprobamos el domingo pasado que tiene prácticas prohibidas, entre otras cosas. Publicación en la página web. Utilizar Comprasal. Miren, hay carteras que nunca subieron nada a Comprasal y lo pusieron en un momento y después lo quitaron. Hay bastante que tenemos que preguntar, colegas. Por eso creo que es muy importante que ese comité ciudadano de veeduría se pueda juramentar, si es posible hoy. No veo por qué no. Si es parte integral de la garantía que tienen los salvadoreños, que ese dinero les va a llegar a ustedes, al que ha perdido su trabajo, al que está desesperado porque no le dan el crédito del cual tanto hemos hablado, del fideicomiso, a esos salvadoreños que no tienen qué comer, a esos salvadoreños que están esperando el salvataje que aquí nos tiene sentados. Y yo no tengo por qué dudar de ninguno de ustedes, colegas, de que también es su intención. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Por eso es que, presidente, nosotros no estamos obstaculizando
que el país siga adelante. Muy por el contrario, creo que al implementar el decreto 608 que contempla medidas de transparencia y anticorrupción, estamos garantizando que el país avance con estos dineros. Sería bueno que lo que planteó el diputado Baquerano, que sí efectivamente la postura de Arena, y consiste en constituir este comité ciudadano de veeduría, juramentarlo por esta Asamblea Legislativa, invitar al menos a 3 ministros, que sería el de Hacienda, el de Agricultura y Ganadería y el de Salud, y el pedir los informes de la Corte de Cuentas para que vengan a esta Asamblea Legislativa, y que además la Corte de Cuentas en su comunicación de 6 de mayo ya nos advierte que ha comenzado auditorías y un plan de fiscalización de los recursos utilizados en el marco de la emergencia nacional, y contempla 7 áreas. La construcción del mega hospital en las instalaciones de Citgo, a cargo del Ministerio de Salud, de Obras Públicas y Transporte. La mesa de crisis conformada por los ministerios de Gobernación, de Turismo, Casa Presidencial y otras entidades relacionadas con la atención de la emergencia. 3. La adquisición de equipo e insumos realizados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 4. La administración de donaciones nacionales e internacionales. 5. La distribución de $300 en concepto de subsidio a las familias que dejan de percibir ingresos por las restricciones sanitarias. 6. La entrega de bono de $150 a personal que participa directamente en la atención de la emergencia. Y 7. Otras actividades según necesidades que surjan en el marco de la emergencia nacional. Y esto es lo que estamos pidiendo. Estos informes que la misma Corte de Cuentas ya anunció está realizando. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación. Pero más que nuestra obligación legal, es nuestra obligación moral para el pueblo salvadoreño que está arrodillado de hambre y sin trabajo. Y aquí con millonadas de dinero que nadie quiere dar respuesta. Gracias, presidente. Diputado Rodrigo Ávila. Después de... Muchas gracias, presidente. Colega, hay un tema que no se ha mencionado y que era de responsabilidad de país, y fue que cuando aprobamos el domingo recién pasado, el domingo anterior aprobamos el crédito de 250 millones, estábamos aprobando la segunda vuelta, como bien lo dijo Margarita, para un crédito del BID con condiciones bien favorables, del 2.11%, que se dijo que si no se aprobaba en ese día y en ese momento se perdería. Eso fue precisamente lo que motivó a Arena a votar por la segunda vuelta en ese momento, precisamente para que después no se viniera a decir que se perdió un crédito a 2.11% y se optó, o que la única opción que hubiese quedado fueran créditos arriba del 9,5%, como entendemos han colocado la deuda de corto plazo, que ese es un tema que también hay que analizar y hay que profundizar sobre eso, con tasas bien altas, donde ya hubo incluso reintegros, y cómo es eso si se necesita el dinero. Entonces, el punto es que eso fue lo que nos movió como Arena, pero eso no significa que se puede dar, como aquí se ha dicho, un cheque en blanco. Yo coincido con el diputado Merino que hay temas y compromisos de país que son ineludibles. El tema de veteranos es ley, ahí está, eso hay que pagarlo. Quiero decirlo que también servidor y otros diputados opinamos que por qué no se incluye de un solo los 24 millones. Lástima que no lo sometimos a votación. Y ciertamente no fue esta asamblea la que rechazó esa posición. Por otro lado está lo del Fomilenio, que es un compromiso, la contrapartida de 70 millones, de los cuales estaríamos ingresando ahorita o aportando 55, es un compromiso ineludible.
y que sabemos que se están manejando con transparencia porque siguen las reglas precisamente de la cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica. En el tema de los alcaldes, concurro totalmente con el diputado Merino. Nosotros podríamos establecer claridad y creo que eso es necesario, diputado. Concurro con Chico, hay que ponerle claramente, y ojo, el comité de veeduría también tendrá la capacidad de poder pedir cuentas sobre la utilización de esos recursos y para eso podrá hacer lo necesario. Corte de cuentas lo tendrá que hacer. Y si nosotros le ponemos precisamente la cláusula de a dónde se puede gastar eso, mejor aún. Nadie está cuestionando eso. Ahora, sobre el tema, y yo sí creo que ahí podríamos ir, y yo en lo particular estaría en la disposición en esos temas. Y aquí no es que se obstaculice, pero perdonen, seríamos totalmente irresponsables de venir ahorita que vamos a dar 30 millones para el hospital, cuando sabemos que a nivel de salud se dice, y esto no lo hemos dicho nosotros, se están gastando en remodelaciones de casi $60,000. Innecesario. Cuando a los médicos no se les han dado los insumos. Cafeteras de $1,000 y pico. Gastos innecesarios. Alquileres de inmuebles que no han sido utilizados, innecesarios totalmente. Entonces seríamos irresponsables nosotros sin tan siquiera haber visto cuentas claras, y aquí no es cierto que diga detalle de eso. Hay una pregunta importante. Se está construyendo instalaciones de circo. Se han hecho los traspasos de los inmuebles como la ley mandata para que se construya en una instalación que es de una institución. Sabemos que es el mismo gobierno, pero hay procedimientos de ley y tenemos que averiguar sobre eso. O sea, esto no es obstaculizar absolutamente nada, es hacerlo responsable. Y perdónenme, es lo que nos están mandando nuestros votantes, es lo que nos está mandando la ciudadanía. Y yo, como diputado, me debo a mis votantes y a los ciudadanos, y no a las opiniones, muchas veces insultantes, degradantes, que descalifican, que vienen de parte del gobierno. Perdonen. Queremos hacer lo correcto. Hay un tema también, colegas, que es importante. Hay cláusulas dentro del marco de lo que ha dicho el BID que establece la creación, y esto tampoco está claro, de un comité. Hay una, y eso es una cosa que también nosotros como diputados y sobre todo esta comisión estamos obligados a averiguar y a conocer, que se tiene que conformar de acuerdo a las cláusulas del BID, y no sabemos si eso se ha hecho o no, un grupo asesor estratégico. El decreto 608 manda claramente cuáles son los informes que tienen que ser presentados, y aquí yo por lo menos no los he visto, por lo menos en su forma adecuada. Entonces ahora el tema de la discusión es, y retomando lo que dice el diputado Merino, podemos entonces caminar en este sentido. Y ojo, si el gobierno es en este caso el que más urgido está, entonces es importante que nos reunamos con los funcionarios. Hartamente aquí hasta se llegó a suplicar que concurriera el ministro de Salud para ver otros temas que no tienen que ver específicamente con los recursos. Pero entonces, presidente y colegas, yo creo que ahí tenemos que retomar eso. Yo quisiera saber qué pasó, cómo se utilizaron aquellos 60 millones que aprobamos a la carrera en la noche, sin ningún miramiento. Le dimos todo el apoyo a la otrora ministra de Salud, que quería comprar los respiradores con extrema urgencia. Nos reunimos en el cuartito de atrás, ahí
de la directiva y se le aprobó eso. Pero de ahí para acá no se ha dado información adecuada de eso, ni de los 25 millones del Seguro Social. Entonces, colegas, creo que podemos retomar. Si a alguien le interesa, yo no sé si legalmente podemos hacerlo o no, pero ponerle otros 12 millones a los veteranos, que eso igual se va a gastar. Pero si eso no es posible, igual creo que ahorita podemos ir avanzando, y finalizo reiterando que lo que hicimos fue aprobar un préstamo que si no lo hubiéramos aprobado en ese momento, como alegaban otros, le hubiera costado al país, y no a este gobierno, porque el periodo de gracia le da para los otros gobiernos, le hubiera costado al país 180 millones de dólares adicionales por lo menos. Gracias. Gracias. Diputada Anabel Belloso tiene la palabra. Después el doctor Norman Quijano. Gracias, presidente. Bueno, ya en general mi compañera